tiempo de mi presión. El tiempo de mi presión o tiempo medio de presión es un método simple y acertado que se utiliza para determinar el área valvular en la estenosis mitral. Este tiempo de mi presión está basado en el concepto de que la velocidad de disminución de la presión a través de ese orificio que está estenótico va a estar dada o va a estar determinada por el área de ese orificio, de tal manera que entre más pequeño sea el orificio, más lento es la disminución de la presión a través de él. Ahora les explicaré cómo hacer la medición del tiempo de mi presión. Acá tenemos en el lado izquierdo un vídeo de una visión de eje largo parasternal donde se observa una apertura de la válvula mitral en domo debido a restricción de la apertura de los velos. Esto es compatible con un diagnóstico de estenosis valvular mitral. Luego nos vamos a una visión apical de 4 cámaras, que es la que vemos en el lado derecho. Colocamos color para ver la dirección del flujo sanguíneo. Tratamos de que esta visión de 4 cámaras esté alineada con la dirección del ultrasonido con la finalidad de hacer concordar el haz ultrasónico con la dirección del flujo y obtener una señal adecuada. Utilizamos en este caso Doppler continuo. Y una vez que colocamos Doppler continuo vamos a tener un espectro y en ese espectro es que vamos a hacer la medición para obtener el tiempo de mi presión y el área valvular mitral como veremos a continuación. Para medir el tiempo de mi presión debemos obtener el espectro Doppler utilizando para ello un haz de Doppler continuo en la visión apical de 4 cámaras. Este haz debe pasar a través de la válvula mitral estenótica. Y entonces vamos a obtener este espectro Doppler y sobre este espectro Doppler, utilizando el software del equipo, vamos a trazar una línea que parte del sitio del espectro donde la velocidad es máxima, la alineamos con la pendiente de esa primera parte de la curva de velocidad del espectro y la extrapolamos hasta la línea de base. Al colocar esta línea, el equipo automáticamente nos va a medir el tiempo medio de presión que aquí aparece como 188 milisegundos y el software del equipo va a utilizar la fórmula de Huttel que es 220 sobre el tiempo de mi presión, aquí ya la vemos, 220 sobre 188, para hacer el cálculo del área valvular mitral que en el caso de este paciente es de 1.2 centímetros cuadrados. Esta es una fórmula que es bastante fidedigna para hacer los cálculos. Hay que tener cuidado si el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy rápida, debemos realizar masaje carotidio o colocar fármacos para reducir esa frecuencia por debajo de 100 latidos por minuto, preferiblemente entre 60 y 80, y hacer allí la determinación para que sea más fidedigno el valor. Y si tenemos un paciente con fibrilación auricular, debemos realizar un promedio de varios latidos antes de hacer la medición para que el valor sea más confiable. Acá podemos ver una imagen de un espectro Doppler obtenido con Doppler continuo a través de una válvula mitral estenótica. Sobre la pendiente de desaceleración de este espectro Doppler trazamos una línea que parte de la máxima velocidad y se extrapola hasta la línea de base. Y esta pendiente es la que el equipo va a utilizar para calcular el tiempo de mi presión y a través de la fórmula de Huttel el equipo nos da también el área valvular mitral de este paciente. Este tiempo medio de presión nos representa el tiempo en que el máximo gradiente disminuye a cerca de la mitad y cuando es expresado en términos de velocidad este tiempo es equivalente al tiempo en que la velocidad pico de la válvula estenótica se reduce en un 30%. Acá tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es un paciente con una estenosis mitral leve y la imagen de la derecha es un paciente con una estenosis mitral severa. Observen cómo el tiempo de mi presión declina mucho más rápido cuando la estenosis mitral es leve, debido a que la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo se igualiza de manera más rápida debido a que el área valvular mitral es mayor y por lo tanto el área valvular calculada a través de la fórmula de Huttel va a ser mayor. En este caso tenemos 1,2 centímetros cuadrados. Pero cuando la estenosis es severa, la diferencia de presión se tiende a igualar de manera más lenta porque el agujero, en este caso el área de la válvula, es mucho menor. En este caso el tiempo de mi presión va a ser mayor. Observen que acá está en 256 y el área calculada por la fórmula de Huttel será menor. Aquí tenemos un área valvular mitral de 0,9 centímetros cuadrados indicando severidad. Vean que cuando la estenosis es leve, la curva es más pendiente, ¿no?
La primera parte de esa onda del espectro Doppler es mucho más pendiente y el tiempo de mi presión será más corto. Cuando la estenosis es severa, la primera parte va a ser más plana. Ese tiempo de mi presión será más largo y por lo tanto el área valvular será menor. Ya para terminar con el tiempo de mi presión, quería decirle que en algunos casos podemos observar curvas de espectro Doppler a través de la válvula mitral que no son lineales, son bimodales, con una primera parte en la que ocurre una desaceleración más rápida y una segunda parte en mesodiástole con una desaceleración menos rápida. Lo correcto es que en estos casos la línea para medir el tiempo de mi presión la coloquemos en la segunda parte, es decir, a nivel de la mesodiástole y la extrapolemos hasta la línea de base. Existen algunos casos menos frecuentes en que vamos a tener una curva cóncava. En estos casos es muy difícil y generalmente no podemos utilizar esta curva para medir el tiempo de mi presión porque nos puede dar errores.